Bienvenido a nuestra sesión que es muy interesante y nos motiva a todos muchísimo hoy. Vamos a esperar un par de minutos mientras el resto de nuestros asistentes se van uniendo a la llamada. Entonces empezamos a las 11:04. Muchas gracias. Hora Colombia. Buenos días, gracias a todos los que se han venido conectando a nuestro webinar sobre transformación empresarial para la biodiversidad. Estamos dando un minuto más para que el resto de nuestros attendees confirmados se unan a nuestra llamada. Vamos a empezar en un minuto. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos los que se han conectado. Quiero saludarlos desde PwC Colombia. Yo estoy basada en Bogotá y tengo colegas también conectados en diferentes partes de la región. Para empezar, quisiera pedirle a nuestros asistentes y participantes en esta llamada que usemos el chat para presentarnos. Por favor, cuéntenos su nombre, la organización a la que representan y de qué país nos están acompañando. Y así tendremos un espacio también más adelante al final de nuestra llamada para conversar con ustedes. Pues bienvenidos a este webinar sobre transformación empresarial para la biodiversidad, en donde vamos a hablar de reporte y revelación estratégica del mundo empresarial asociado a los temas de biodiversidad. Siguiente. Tengo el gusto de introducir a nuestros expositores de la sesión de hoy. Nos acompaña Andrea Pradilla, directora de Global Reporting Initiative, un referente a nivel regional en todos los temas de reporte. Bienvenida, Andrea. Tenemos también a Carlos Barrios. Carlos es gerente senior de NUAM, que es la Bolsa de Valores de Chile, de Perú y de Colombia. Bienvenido, Carlos. Es un placer tenerte con nosotros. Y tenemos al equipo de PwC con 3 socios. Margarita Casas, quien les habla desde PwC Colombia. Gonzalo Riederer, socio de PwC Chile. Y Gonzalo Velázquez, socio de PwC Perú. Todos desde la práctica de sostenibilidad y cambio climático de nuestras organizaciones. Entonces, bienvenidos todos y bienvenidos a todos nuestros asistentes a este espacio. Quiero contarles que vamos a ver el día de hoy. Pues vamos a tener una calurosa bienvenida de parte de Andrea. Vamos a tener también una introducción a este análisis que hemos realizado desde Carlos de Nuam. Vamos a contarles sobre en qué consistió este análisis de madurez del reporte en biodiversidad que hicimos estas 3 organizaciones en conjunto. Y Andrea nos va a contar también cuáles son las perspectivas a futuro y esa hoja de ruta para las organizaciones que quieran fortalecer su reporte, pero también su gestión, por supuesto, en temas de biodiversidad. Vamos a tener también un espacio para preguntas que va a estar liderado por Carlos. Y pues con esto cerraremos. Entonces, tenemos un espacio, digamos, bastante abierto en donde los animamos a que usen, por favor,
el chat de la llamada para compartir comentarios, preguntas, reacciones y de esta manera pues hacer un escenario muy participativo y ameno para todos. Entonces ya vemos a varias personas que se han presentado por el chat. Los últimos que han llegado a nuestra llamada, porfa, usen el chat para presentarse, contarnos quiénes son, de dónde vienen y qué organización representan. Muchas gracias. Andrea, adelante con esta bienvenida. Hola Margarita, buenos días. Hola a todos los panelistas y aliados y a todas las personas que nos acompañan en la mañana de hoy. Bienvenidos. Es un gusto para el GRI, para Nuami, para PricewaterhouseCoopers tenerlos en este espacio en el que vamos a hablar de un tema que cada vez va ganando más relevancia y es esa conexión entre empresas y biodiversidad. No solo porque afecta directamente al medio ambiente y se conecta directamente con nuestros temas de cambio climático y de desigualdad social en nuestra región, sino también porque es un tema clave para la sostenibilidad en el largo plazo de las empresas latinoamericanas y es además una ventaja competitiva que tenemos como región. Hoy, gracias a este estudio que hemos realizado en alianza entre GRI, PwC y NUAM con apoyo de SECO, que es la Cooperación Económica Suiza en Colombia, tenemos una fotografía actual de cómo las compañías emisoras de los mercados de capitales en Colombia, Perú y Chile están gestionando y de paso reportando sus acciones en temas de biodiversidad. Como lo veremos más adelante, este análisis abarcó 75 empresas y nos permitió identificar tendencias muy importantes que buscaban que de alguna manera pudiéramos aterrizar todos los marcos internacionales y todas las discusiones que se estaban dando alrededor de la COP16, que fue la COP Latinoamericana de Biodiversidad en Cali, Colombia, y poder mirar esto cómo se estaba jugando al interior de las empresas en nuestra región. ¿Por qué se vuelve relevante este estudio? Pues por un lado es una foto del antes de la llegada de la COP y el boom de los temas de biodiversidad, pero más importante aún es porque más allá de lo que pueden indicar los datos, nos muestra que efectivamente las empresas ya estaban intentando aproximarse a estos temas de biodiversidad y de naturaleza y nos da además unas herramientas prácticas y nos permite identificar cosas muy concretas que están sucediendo y áreas donde podemos como comunidad de práctica de la sostenibilidad promover mejoras, identificando algunos sectores que están más avanzados y otros que aún tienen grandes desafíos. Sin embargo, me atrevería a decir que aún el más avanzado de los sectores tiene inmensos retos cuando de biodiversidad se trata y lo que buscamos los tres aliados con este estudio es aportar un granito de arena a las discusiones. En ese orden de ideas, quiero agradecer especialmente a nuestros aliados PwC y NUAM. Este realmente fue una alianza y fue un proyecto en el que trabajamos por 3 meses de manera muy comprometida para poder entregar algo concreto que el sector privado, pero también sus grupos de interés pudieran usar de punto de partida para alimentar discusiones futuras. Entonces, un agradecimiento muy especial a cada una de las personas que hizo parte de este proyecto y de este esfuerzo y a los equipos que lo hicieron posible y lo hicieron real. Yo estoy convencida de que estos hallazgos nos van a permitir avanzar como región hacia una integración más profunda de la biodiversidad en las estrategias empresariales y nos permite de verdad entender qué tanto de las discusiones mundiales está en este momento llegando al interior de las empresas. Entonces, no me queda sino invitarlos a invitarlas a reflexionar juntos y a plantearnos nuevas preguntas durante esta sesión. Esperamos que este estudio detone nuevas áreas de trabajo y nuevas narrativas al interior de las organizaciones y al final nos lleve a preguntarnos cómo las empresas podemos efectivamente liderar esos impactos en los sectores en el que estamos, en los que nos encontramos. Entonces, muy bienvenidos a continuar las discusiones en el chat y voy de regreso a ti, Margarita. Gracias. Gracias, Andrea, por esta calurosa introducción y aprovecho para dar la bienvenida a varios de las nuevas personas que se han venido conectando de nuestros diferentes países en la región a este espacio tan interesante. Entonces, quiero darle la palabra a Carlos para que nos cuente un poco sobre el análisis que realizamos. Gracias, Margarita, y buenos días o buenas tardes a todos. Pues, ¿por qué nos unimos GRI, PwC y NOAM? Pues porque nuestras organizaciones compartimos un propósito también, y es la prosperidad y la sostenibilidad de las empresas, de las personas y del planeta. Y esta visión es posible a partir de una adecuada gestión de todos los temas y asuntos ASG por parte de los actores, de todos los actores en la sociedad, incluyendo a las empresas. Y
y hoy estamos enfrentando también después del cambio climático, un gran riesgo que ya está latente y es la pérdida de biodiversidad y el colapso pues, de los ecosistemas. Esto es de acuerdo pues, a varios informes internacionales, sobre todo el del Foro Económico Mundial. Y entender esta relación o nuestra relación con la naturaleza y cómo gestionamos estos impactos, las dependencias, los riesgos, las oportunidades, es fundamental para el futuro de nuestras economías y también para el futuro de las próximas generaciones. Y en línea con este propósito conjunto, pues los resultados de este estudio que hicimos es cómo entendemos la madurez de las acciones frente al reporte sobre la protección de la biodiversidad y qué están haciendo las compañías, sobre todo en nuestros tres mercados de Chile, Colombia y Perú, que es donde Nuam opera. Nuam es la holding dueña de la Bolsa de Comercio de Santiago, de la Bolsa de Valores de Colombia y de la Bolsa de Valores de Lima. Y todo este estudio se realizó en base a esta información pública que divulgan las empresas listadas en los tres países. Entonces, este estudio tiene como objetivo compartir cuál es el estatus de reporte, pero también dar una especie de guidance de esas mejores prácticas y dar lineamientos a las compañías sobre cómo avanzar en el reporte, pero también en la gestión de todos los temas de la biodiversidad. Gracias, Margarita. Gracias, Carlos. Fantástica esta introducción. Y sí, definitivamente coincido con Andrea y con Carlos en términos de que este análisis nos permite entender con números muy concretos cuáles pueden ser como las acciones que puede desarrollar el sector empresarial para continuar madurando en la gestión de su biodiversidad, que se ve reflejada, por supuesto, en el reporte. Entonces, ¿cómo fue este análisis que hicimos las tres organizaciones? Básicamente, revisamos cuáles eran las compañías listadas en las tres bolsas y a partir de la consulta de sus informes de sostenibilidad disponibles públicamente en sus sitios web durante el año 2024, por informes correspondientes a la gestión del 2023, poder leer, entre comillas, la información que está publicada por estas organizaciones en estos documentos. ¿Por qué digo leer, entre comillas? Desarrollamos una herramienta de inteligencia artificial en Azure. Hay estudio que integra técnicas de procesamiento del lenguaje natural para poder interpretar esos textos que están dentro de estos informes de sostenibilidad y hacer una clasificación avanzada de información de acuerdo a unos parámetros, unos criterios y unas dimensiones que construimos de manera conjunta las tres organizaciones. Este modelo pues fue alimentado con más de 100 informes de sostenibilidad. Y estas dimensiones, digamos, que usamos como referencia, parten del estándar GRI 101 que fue publicado este año, lo cual quiere decir que no necesariamente estamos validando si las organizaciones reportan frente a GRI, porque GRI salió este año y los informes también salieron este año. Lo que estamos usando es GRI como un proxy para poder entender la madurez en el reporte de estas organizaciones. Desde el estándar GRI 101 usamos elementos como si las organizaciones tienen políticas y compromisos para la biodiversidad, si mencionan que están gestionando sus impactos, qué información reportan acerca del acceso y la distribución de los beneficios que genera el uso de la biodiversidad en su negocio, si se hace una identificación y priorización de los impactos en materia de biodiversidad, si se hace una localización de dónde se generan estos impactos, si se entiende y se publica cuáles son esos gestores, esos impulsores de la pérdida de biodiversidad que puede percibir o entender cada organización desde su gestión, cuáles son los cambios en el estado de la biodiversidad desde cada una de estas empresas y cuáles son esos servicios ecosistémicos que hay en el entorno. Entonces, esto es desde GRI 101, pero adicionalmente analizamos desde esta herramienta que hay de interoperabilidad entre GRI y TNFD siendo esta fuerza de trabajo que ha desarrollado recomendaciones para que el mundo empresarial pueda hacer una mejor gestión de sus dependencias, riesgos y oportunidades con la biodiversidad. Y partimos de esta interoperabilidad para poder identificar algunas dimensiones complementarias y es entender, por ejemplo,
cuál es la sinergia entre biodiversidad y cambio climático aterrizada a cada compañía, cómo fue la participación de partes interesadas en los elementos que vemos al lado izquierdo, cómo se aterriza en cada organización este espíritu de innovación y mejora continua en la gestión de biodiversidad, si por ejemplo hay una evaluación de cuáles son esos impactos económicos de la biodiversidad y cuál es el impacto social y cultural de la biodiversidad también en estas organizaciones. Entonces, fíjense que estas dimensiones analizadas son bastante amplias y se aplicaron pues puntualmente a 75 empresas en más de 100 informes de sostenibilidad. La composición de este universo es que analizamos 18 compañías en Colombia, 26 compañías en Perú y 31 compañías en Chile. Distribuidas pues por sector, hay más compañías, digamos, en estas bolsas que hacen parte del sector de industria y servicios, también consumo masivo y seguido por energía y servicios financieros. Importante decir que estamos hablando de un análisis con base en información pública de estas 75 empresas. ¿Qué quiere decir? Que puede que puertas hacia adentro haya una gestión que nosotros no conocemos y pueda ser mucho más fuerte en términos de mejores prácticas, en términos de madurez, pero aquí estamos partiendo de información disponible públicamente. Siguiente. ¿Cuáles son nuestros resultados más importantes del análisis que queremos compartir con ustedes el día de hoy? Primero, que el 88% de las empresas menciona biodiversidad en su reporte. Y esto no es menor porque para nosotros es importante entender si las empresas realmente están aterrizando el concepto de biodiversidad dentro de la información de sostenibilidad que están reportando. Como lo mencionaba Carlos, nosotros venimos en una dinámica y en una conversación muy profunda en términos de cambio climático, porque vemos los efectos del cambio climático todo el tiempo y nos preocupa nuestro nivel de resiliencia, particularmente en Latinoamérica, ¿verdad? Pero a partir de la COP16, como lo mencionaba Andrea, la conversación ha venido cambiando y ha venido madurando y fortaleciéndose para empezar a entender cómo la biodiversidad pues hace parte de la naturaleza. Y el cambio climático y la modulación del clima también es un servicio que nos presta la naturaleza, entonces realmente no son cosas tan separadas. Entonces, es bueno ver que el 88% de las empresas menciona biodiversidad en su reporte. Pero si lo vemos del otro lado también, esto quiere decir que hay un porcentaje de compañías que todavía no lo hacen. Entonces, la pregunta es, ¿estamos entendiendo bien las conexiones, las dependencias, los riesgos, las oportunidades y los impactos que tenemos en materia de biodiversidad en el mundo empresarial? Pues es una pregunta que está abierta. Y aquí estamos hablando también de 75 compañías que están en nuestras bolsas de valores. Entonces también nos surge la duda de cómo podemos apalancar este conocimiento y esta dinámica en el resto de compañías en donde probablemente las 75 son empresas ancla. En términos del nivel de madurez, vimos que el 66% de las compañías analizadas se encuentran en un nivel básico o inicial. El 33% se encuentra en un estado intermedio, o sea, un poquito más arriba, pero solamente el 1% de las compañías se encuentra en un nivel avanzado en términos de reporte sobre esta información. De nuevo, puede que internamente las compañías estén haciendo mucho más de lo que están reportando, pero aquí nos estamos basando en información pública. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía hay un espacio de crecimiento y de maduración importante en la forma en que nosotros estamos gestionando y reportando información sobre biodiversidad. En términos del nivel de madurez por país, Colombia tiene un nivel de madurez más alto en comparación con Chile, que es el segundo, y Perú, que es el tercero de los tres países. Y tenemos acá a nuestros socios de Chile y Perú que nos van a compartir también sus impresiones de pues, cómo ven la madurez en, en estos territorios en términos de biodiversidad. Analicemos las 13 dimensiones que están de manifiesto en el análisis. Vemos a Colombia en rosado, a Perú en amarillo y a Chile en anaranjado. Entonces vemos que en general en la mayoría de las dimensiones estamos en un nivel 2, que es un nivel inicial. Pero para algunas de las dimensiones, particularmente en Colombia, vemos compañías que están en un nivel intermedio de reporte. Vamos a mirar cada una de las dimensiones muy rápidamente. Por ejemplo, en la primera dimensión, que habla de políticas y compromisos sobre la biodiversidad, pues vemos que hay, como mencionaba, un mayor nivel de madurez en Colombia y Chile, y en donde destacamos prácticas, por ejemplo, de compañías que han establecido públicamente compromisos de no pérdida neta de biodiversidad.
sea, la compañía se compromete a garantizar que en sus actividades y en su desarrollo de modelo de negocio no va a generar una pérdida neta de biodiversidad. En la dimensión 2, que es gestión de impactos en la biodiversidad, hay compañías que analizamos que integran la jerarquía de mitigación en la planeación de sus proyectos específicos. Y en esos proyectos identifica cuáles son las áreas sensibles a pérdida de biodiversidad y define y reporta públicamente cuáles son las acciones que construye para prevenir esos impactos negativos en esas áreas que son particularmente sensibles. Veamos, por ejemplo, la dimensión número 4, que hace referencia a la identificación y priorización de esos impactos en la biodiversidad. Y vemos compañías que ya están evaluando y divulgando públicamente cuáles son esos impactos que generan en la biodiversidad. Importante decir, tanto en sus operaciones directas como por la acción de su cadena de suministros. Y sabemos que en términos de sostenibilidad, muchos de los impactos que se generan se dan suministros, no necesariamente en, digamos, las 4 paredes de nuestra operación, porque es en la cadena en donde tenemos probablemente menos control y pues una mayor cantidad de actores. En la dimensión 5, por ejemplo, de localización de los impactos en biodiversidad, ya hay compañías que están mapeando dentro del universo de sitios de operación cuáles son esos que tienen mayor relevancia ecológica y entienden cuáles son esos impactos que su negocio produce eh, o que tiene capacidad o potencialidad de producir en esos ecosistemas puntuales. En la dimensión 7, por ejemplo, cuando analizamos los cambios en el estado de la biodiversidad en este entorno en el que trabaja la organización, ya hay compañías que, por ejemplo, de forma interesante están realizando monitoreos de ecosistemas terrestres y acuáticos mediante bioindicadores y análisis taxonómicos. Entonces, son compañías que ya están empezando no solamente pues, a usar la información y las herramientas y el conocimiento disponible, sino, por ejemplo, tecnología para hacerlo también. En la dimensión 9 de sinergias entre biodiversidad y cambio climático, ya vemos compañías que están reconociendo cuáles son esos riesgos que están vinculados tanto a la biodiversidad como al agua como al cambio climático, ¿sí? Y están desarrollando también capacidades tecnológicas y mecanismos para minimizar esos impactos negativos y aprovechar las oportunidades también. Esta parte de sinergias es muy importante porque nosotros desde la sostenibilidad a veces tenemos el riesgo de compartimentalizar la realidad y entonces en nuestras organizaciones tener un equipo que gestiona lo social y un equipo que gestiona el cambio climático y un equipo que gestiona la biodiversidad y un equipo responsable de gestionar otros elementos. Entonces es importante que como organizaciones empecemos a repensar esa perspectiva de la sostenibilidad y pues si bien tenemos estándares y tenemos principios y tenemos referencias que nos las separan, pues que podamos realmente entender como la biodiversidad, el agua, el cambio climático y otros elementos, incluyendo el social, realmente están supremamente unidos. Y el éxito de nuestras intervenciones depende de que percibamos la realidad de esta manera integrada. Entonces, esto es en general en las dimensiones. Digamos que la conclusión acá, pues es que en general en todas las dimensiones tenemos oportunidad y que realmente en el promedio de nuestra región, pues todos estamos en un nivel inicial de reporte público de lo que estamos haciendo en biodiversidad, lo cual puede significar que puertas hacia adentro, pues también estemos en un nivel inicial en la gestión. En términos de sectores, pues vemos que el sector energía en los 3 países es el más avanzado y esto puede tener mucho que ver también con la regulación, porque el sector energético pues es particularmente más regulado en nuestros países. Y vemos algunas particularidades, por ejemplo, de agroindustria en Chile, en donde también puede haber, y ya nos contarás, Gonzalo, cómo percibes esta dinámica en Chile en términos, por ejemplo, de regulación y dinámica de reporte en general y en biodiversidad. Y vemos también un sector tecnológico en Colombia y en Chile, pues que está en un nivel, digamos, 3 intermedio. Pero de nuevo, fíjense que en términos de sectores, todos estamos entre un 2 y un 3, salvo en Perú, la agroindustria y servicios financieros. Entonces, el mensaje acá es, tenemos una gran oportunidad para crecer y para entender a nivel sectorial cuáles son esas dependencias, riesgos, oportunidades e impactos. Entonces quiero darle la palabra a Gonzalo. Gonzalo, me encantaría que te presentes y que le cuentes un poco a nuestra audiencia, pues quién eres tú, cuál es tu rol en PwC Chile
y que también nos cuentes cómo percibes estos resultados del trabajo que hemos hecho de manera conjunta y des un poco de contexto también sobre lo que está pasando en este país. Sí, muchas gracias, Margarita, por la oportunidad. Me presento, Gonzalo Rier, soy socio de la firma chilena. Yo me ocupo acá del área de ESG Assurance, que vemos principalmente todo lo relacionado a la confianza en la información de sostenibilidad que las distintas empresas reportan. Y ahí, bueno, tenemos un equipo que está trabajando ya hace varios años en este tipo de revisiones, especialmente de memoria integrada, de cálculos de huella de carbono, entre otros temas. ¿Ya? Primero me voy a dar la libertad de destacar este estudio por el lado de la inteligencia artificial, que también es algo que yo tengo un poquito en mi formación. La verdad que muchas veces gente pregunta, oye, ¿cuál es la real utilidad de la inteligencia artificial? Creo que acá estamos viendo un excelente ejemplo. La verdad que hacer este estudio sin la utilización de esta tecnología hubiese llevado muchísimo tiempo y creo que de hecho hubiese sido un poco imposible, ¿ya? Entonces a mí me pone muy contento que nuestra red en conjunto ahí con los partners hayan podido hacer este estudio y la verdad que me parece que se identificó información muy útil para los distintos actores de nuestra sociedad. Ahora paso un poco al contexto chileno en términos de reporte de información ESG. La verdad que el tema de divulgación de información de sostenibilidad en Chile está muy marcado por una norma del regulador de la CMF que de hecho regula a todas las empresas que están, o la mayoría de las empresas que están en la bolsa listada. Se llama Norma de Carácter General 461 y pone varios requisitos bien específicos sobre qué información deben divulgar las distintas empresas en su memoria integrada. ¿Ok? Eso como primer antecedente. Entonces las empresas chilenas ya tienen un contexto de regulación donde, bueno, deben implementar una serie de indicadores. Básicamente les doy dos principales, SASB, dependiendo de la industria en la cual estén, y TCFD para el análisis de los riesgos de cambio climático. ¿Ok? En ese contexto, la verdad que obviamente las empresas han tenido una transición. Había de distintos sabores, habían empresas que estaban más avanzadas cuando salió esta norma, habían empresas que están más atrás. La verdad que, por ejemplo, todo lo relacionado a TCFD ha sido bastante difícil de abordar para las empresas chilenas. Se ve que hay un rezago en eso debido especialmente a que requiere un análisis muy profundo de varios factores y evidentemente a las empresas les ha costado ese tema. Y lo digo porque en realidad yo también veo lo mismo un poquito en esto de la biodiversidad, ¿ya? Si se dan cuenta en los resultados, Chile está en un nivel, bueno, bien básico en cuanto a este tipo de divulgaciones. Hay algunas dimensiones que se destacan, pero yo veo que son divulgaciones que están más relacionadas a la formalidad, ¿ya? A quizás tener fijar metas, pero después, claro, cuando vas a ver en temas que realmente requieren gestión, ahí se ve un rezago y es precisamente eso, ya que uno puede fijar una meta, pero bueno, puede ser un poco difícil realmente gestionar esas metas y divulgar esos temas en las memoria integrada. Entonces, este rezago que, como yo les decía, vemos ya en todo lo que tiene que ver con cambio climático, con que les cuesta a las empresas avanzar en eso, la verdad que en biodiversidad se ve más acentuado porque tal como lo decía Margarita, yo creo que es algo que las empresas todavía no han digerido mucho, ¿ya? Están empezando a escuchar y de hecho yo cuando hablo con mis clientes, la conexión que hacen mucho es cómo la biodiversidad puede ayudar a paliar un poco y mitigar todo lo relacionado a cambio climático. Creo que de ese es un factor que está incidiendo en que las empresas se den cuenta de que este es un tema bien importante. Ahora, afortunadamente en Chile se cambió esta norma. La verdad que el regulador en Chile ha estado bastante activo en estar atento al feedback del mercado en cuanto a esta norma. Hace poco la modificaron y se espera que, o sea, se estableció que en los próximos años va a ser obligatorio S1 y S2 de IFRS. ¿Qué significa eso? Que en realidad cuando salga un estándar temático que esperemos sea el S3 o el S4 que aplique efectivamente sobre biodiversidad, bueno, obviamente se va a volver un tema obligatorio en Chile y eso yo lo veo súper positivo. De hecho, hace poco estaba leyendo las últimas charlas que había tenido IFRS sobre este tema y ya están saliendo los primeros estudios para empezar a elaborar estos nuevos estándares, así que yo veo que eso es algo positivo, que ojalá, bueno, estos estándares también se puedan
implementar en otros países, porque me parece que es una forma de avanzar. La verdad que cuando en Chile se implementó esta regulación, las empresas, ¿cómo lo tomaron? Hubo empresas que fueron y dijeron, bueno, tengo una obligación más de reporte y lo veo desde el reporte, pero hay otras empresas que en realidad se lo tomaron en serio y empezaron a incorporar todo lo relacionado a sostenibilidad en su estrategia, y eso de verdad que ha cambiado bastante el juego en el mercado local. Así que eso yo lo destaco. Ahora, hablando un poco de alguna empresa que se haya destacado, hay una que la verdad nos llamó bastante la atención, pertenece a la industria forestal, salió muy bien evaluada en este estudio, y la principal razón cuando yo analicé la memoria en detalle es que esencialmente ellos tienen una estrategia de biodiversidad, ¿ya? Y que además lo tienen establecido como un marco que realmente tiene incidencia, ¿ya? En sus acciones. Es una estrategia que está súper bien definida, que tiene una parte importante de la memoria integrada para describir lo que se hace. Han fijado metas que son bien claras de aquí al 2030. Ataca dos puntos principales, que es todo lo relacionado a la conservación, obviamente la industria forestal, la crítica que siempre se le hace, bueno, este monocultivo, cómo está afectando la biodiversidad, y ellos, bueno, la forma de atacar eso es establecer zonas de resguardo donde básicamente hay un bosque nativo y no se va a tocar de aquí hacia el futuro, ¿ya? Y obviamente también están trabajando en temas de restauración. Hay mucho bosque en Chile que también se ha visto afectado por la tala indiscriminada, y bueno, ellos tienen algunas acciones para restaurar esos bosques. Así que si ven, ellos tienen metas establecidas, están con acciones, y además incluso, revisando la memoria, se puede visualizar la inversión que han hecho año a año en estos temas. Entonces, la verdad que es algo que se ve robusto y que un poco está alineado con los resultados que este estudio arrojó. Es un poco, Margarita, por mi lado. No, gracias Gonzalo, gracias por primero este abrebocas para ayudarnos a entender un poco cuál es la dinámica de regulación y de práctica de reporte en Chile. Y quería complementar lo que mencionabas con el hecho de que realmente cuando uno hace el análisis de los informes a partir de los resultados que obtuvimos con la inteligencia artificial, hay muchos buenos casos y muchas buenas prácticas que ojalá el sector empresarial pudiera compartir más ampliamente, ¿sí? Porque yo creo que uno de los retos que nosotros tenemos, y hablo también de PwC como organización, es que en últimas todos estamos subidos en el mismo barco, lidiando con los mismos retos internos y externos, y no hay que reinventar la rueda, ¿sí? Ya hay otros que han pasado este camino, ya hay otros que han desarrollado políticas, que han desarrollado estrategias, que han podido entender dónde están sus impactos, y particularmente pues las empresas en el sector de energía o de industria y servicios pues han caminado ya o han recorrido un camino interesante. Entonces, chévere también veo que tenemos participantes de unas organizaciones también muy maduras que lo identificamos en el estudio. Entonces sería muy interesante, Carlos, de pronto si al final podemos darle la palabra a algunos de estos participantes para que se presenten y nos cuenten pues como cuáles son los retos y oportunidades que ven desde sus propias organizaciones. Entonces, pues muchas gracias por eso. Y quiero que pasemos también a Perú. Vamos con José para que nos cuentes un poco sobre ese contexto que ves en Perú y cómo percibes los resultados también. Adelante, Vale. José. Gracias, Margarita, y gracias por hacerme parte de esta charla. Bueno, mi nombre es José Luis Velázquez, yo soy socio de la firma de PwC Perú, ¿no? A cargo también de lo que es todo lo relacionado con sostenibilidad y cambio climático, ¿no? Y yo creo que, eh, bueno, obviamente también me uno a lo que comenta Gonzalo sobre el tema de inteligencia artificial y todo lo que implica en términos de lo que es análisis, monitoreo, anticipación de resultados. Creo que es una herramienta que va a cambiar un poco la mirada de la información y de los datos, ¿no? Y no solo de eso, sino también de la mirada de los riesgos también, ¿no? Para las compañías. Un poquito en contexto, y quizás no solo hablo por Perú, quizás hablo en general por la región, pero específicamente en Perú,
Perú es probablemente el octavo país en el mundo con mayor número de especies, o sea, que en realidad la biodiversidad no puede dejar de ser un tema en este país. Y si vamos específicamente a lo que es la Amazonía, que sabemos, ¿no? Perú, Colombia, Brasil, tienen espacios amplios en ese sentido. Madre de Dios, que seguramente algunos de ustedes habrán escuchado, representa el 15% de toda la Amazonía en Perú, ¿no? Tiene aproximadamente 32 comunidades con 5 etnias distintas, y con poblaciones obviamente aisladas en esas 5 etnias, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que en estos espacios tan cortos que pueden haber en el territorio, hay muchísimo por preservar, ¿no? Últimamente en Perú se ha escuchado muchísimo sobre lo que son incendios forestales. Antes se escuchaba, pero digamos, ahora se ha escuchado con mucho más criticidad. Sequías, ¿no? Y todo ese tipo de eventos que cada vez se están extremando, obviamente están afectando este espacio que tenemos en el territorio, ¿no? Sin dejar de mencionar que obviamente existe la mano del ser humano. Tenemos el tema de cambio de uso de suelos y la minería ilegal, que el día de hoy ya no solo es un tema, digamos, cuando hablamos digamos, de alteraciones en el territorio, sino que además crea inseguridad, ¿no? en el país. Se ha vuelto una industria, incluso la minería ilegal, si lo ponderamos entre todas las industrias en Perú, quizás una de las más importantes. Eso comenzó a generar obviamente una preocupación bastante grande porque conectan con muchísimas otras industrias, ¿no? Explosivos, entre otros. Y ese tipo de industrias están generando pérdidas en, obviamente, lo que significa el- la preservación de los bosques, pérdida de más de 231.000 hectáreas en no más de 15 años, en un periodo de no más de 15 años. En términos de lo que son leyes, yo diría de que no hay muchas. Hay una ley general que habla de preservación, conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica. Existen algunas otras más que se están discutiendo el día de hoy, que lo que buscan es justamente ampliar o coberturar o darle más coberturas a las áreas protegidas. Pero en términos de lo que es regulación, no tenemos realmente nada en específico, más allá de un mandato sobre lo que es reporte de sostenibilidad corporativa desde el año 2015 que dictó la Superintendencia de Mercados y Valores acá en Perú, que justamente les exige a las compañías dar información sobre temas ambientales, sociales y de políticas y procedimientos en las organizaciones públicas en Perú. Entonces, creo que, y bueno, y de alguna manera es bastante evidente que Perú está algo más atrasado en lo que es, en comparación con Perú, con Colombia y Chile, en lo que es marcos de reporte. Creo que hay compañías que voluntariamente están buscando hacer evaluaciones más específicas de riesgos climáticos, pero todavía se están quedando en la mayoría de casos en lo que es temas cualitativos, ¿no? Y creo que ahí conecta un poco con lo que dice el estudio, ¿no? Porque, digamos, si miramos el estudio, quizás los desempeños más altos que se identifican son en el sector energía, y creo que no debemos dejar de mencionar lo que es minería y la industria cementera. Creo que están más o menos alineados con los resultados más constantes o más altos, digamos, en lo que es el país en términos de lo que es el estudio, ¿no? Mientras que los sectores más bajos son agroindustria, lo cual es bastante llamativo, y servicio financiero, lo cual entiendo de alguna manera porque de alguna manera las empresas del servicio financiero sienten que tienen un impacto algo más indirecto en estos temas, ¿no? Lo cual es un mito, pero creo que es una creencia que todavía hay que terminar de desarrollar, ¿no? De las dimensiones evaluadas, quizás las más altas corresponden a la dimensión 1, la 11, la 13, que tienen que ver con justamente el desarrollo de políticas y procedimientos en torno a lo que es biodiversidad, innovación y mejora continua y el impacto social y cultural. Y se entiende porque, digamos, si estamos hablando de la industria minera, que es lo que decía, minera, energía, cementeras, son industrias bastante reguladas, ¿no? Y son industrias que, a partir de la conflictividad social que existe en el país, no pueden ir a andar con un plan de ejecución o de operación sin antes haber
tomado en cuenta todas las posibles afectaciones que podrían tener en el territorio, ¿no? Entonces, se entiende que tengan que tener un plan territorial mucho más desarrollado y articulado en ese sentido, ¿no? Y las dimensiones más bajas que se ha podido visualizar tiene que ver justamente cómo se equipara, digamos, la distribución de beneficios, eh, cómo se centran en los cambios sobre el estado de la biodiversidad, o sea, obviamente los sistemas o los ecosistemas, eh, cómo se evalúan los servicios ecosistémicos y el impacto económico de la biodiversidad, ¿no? Y en ese último punto, quizás ahí sería bueno, digamos, resaltar justamente el caso de esta empresa, que es una empresa minera. Verdad que no son tantas empresas mineras grandes en Perú, así que espero que no la puedan inferir por su propia cuenta, pero creo que es fácil de inferir quién podría ser. Pero digamos, la empresa se destaca porque básicamente se destaca justamente en poder hacer un análisis mucho más profundo de cómo están impactando algunos espacios ecosistémicos, y justamente partiendo de quizás una buena práctica que tiene que ver con hacer estudios más especializados, ¿no? Que creo que no es algo que las compañías constantemente efectúen, ¿no? Hay estudios que son obligatorios, que tienen que ver con estudios de impactos ambientales, estudios de impactos sobre lo que es agua, suelos, aire, pero identificar los riesgos que están asociados a los temas de ecosistemas no es algo que las compañías estén desarrollando con bastante amplitud, ¿no? Entonces, la compañía lo que hizo a partir de un estudio en el año 2023 fue identificar justamente esos riesgos en sus operaciones, o sea, a partir de sus operaciones basados en las directivas de la Nota de Orientación 1 del IFC y la guía del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Justamente, como les comentaba, este estudio le permitió a esa compañía minera poder identificar cualquier impacto que podría generar cambios en lo que es vegetación, en lo que es hábitats de fauna silvestre, cómo los podría potencialmente alterar, ahuyentamiento de la fauna y modificación de la diversidad y abundancia, ¿no? Ese tipo de estudios, como les digo, no es algo común, por eso que lo destaco como una práctica que creo va a permitir generar a las compañías una visualización, una base para poder efectuar, obviamente, acciones que tengan congruencia con lo que quieran desarrollar hacia el futuro, ¿no? Eh, y quizás el aspecto que está más bajo, y creo que es totalmente lógico y conecta con lo que entendemos en términos de lo que pasan las empresas en Perú, es la cuantificación financiera o económica, ¿no? Creo que las empresas están siendo muy conscientes y están, al menos las reguladas, están eh, efectuando un análisis bastante riguroso sobre cómo ellos afectan a los ecosistemas, ¿no? Y saben identificarlos muy bien porque nuevamente la regulación también te exige hacer una evaluación de ese tipo, pero después cómo conectar hacia lo que son los números financieros es algo que no está siendo muy desarrollado, ¿no? Y ahí pongo en paralelo lo que es el análisis de riesgos climáticos, por ejemplo, ¿no? Pasa lo mismo. Son buenas identificando los riesgos climáticos, sean riesgos físicos de transición, pero de ahí a conectarlos a cómo, a la dependencia o qué dependencia hay a partir de estos riesgos y cómo eso podría impactar económicamente la operatividad de una organización, ahí estamos, creo bastante bajos. Son muy pocas empresas públicas que han podido desarrollar y publicar efectos directos y también se demuestra en este estudio. Así que quizás ahí como conclusión, desde el lado de lo que es Perú, creo que no es un tema nuevamente que podamos dejar de lado, es un tema que no solo a Perú, sino a la región le afecta. Eh, Interrumpir un ecosistema no solo interrumpe lo que pasa en la región, interrumpe al resto del mundo. Hay compañías que cada vez toman más conciencia, quizás las compañías que están siendo altamente reguladas, pero hay otras compañías que están mirando muy de lejos, quizás porque su operación no es tan directa, pero que tiene obviamente puede tener un contacto a través de lo que son el financiamiento, como digamos, siendo más concreto la banca, que debería comenzar a desarrollar análisis de este tipo y comenzar a mirar cómo impulsar a partir de su operación cambios trascendentales en lo que es biodiversidad. Eso por mi lado, Margarita. Gracias, José. Pues fantásticas todas estas reflexiones.
que están muy conectadas también como con las conversaciones que estamos teniendo con nuestros clientes en los tres países de diferentes tamaños y pues bueno, una invitación ya ahora al final les compartiremos a todos nuestros participantes los links de información para que exploren un poco más en detalle el estudio, los resultados del análisis y también como estos casos interesantes que pudimos identificar a partir de la revisión. Quiero darle el paso a Andrea con perspectivas a futuro y hoja de ruta. ¿Para dónde vamos, Andrea? ¿Qué hay que hacer? Margarita, gracias, y a los tres, gracias. Estaba alimentándome de las perspectivas de cada uno de los países y de alguna manera trayendo, rescatando algunas cosas que vimos en la COP16, un poco para hilar. De hecho, aprovecho y les cuento, la semana pasada tuvimos nuestro segundo encuentro de líderes públicos para la sostenibilidad. Cuando hablamos de líderes públicos, básicamente nos referimos a reguladores o policy makers que están intentando hacer políticas públicas en temas de sostenibilidad empresarial, en particular de rendición de cuentas. Y hubo un momento que me marcó profundamente durante una discusión con los reguladores del sector financiero en nuestra región, porque ellos también están aprendiendo de estos temas. Alguien compartió una observación que resonó en la sala y es, esperábamos que la regulación obligatoria nos llevara a mejores resultados en calidad de información. Pero en muchos casos estamos viendo que las rendiciones de cuentas voluntarias eran más profundas, más auténticas y de mejor calidad. Esto, les soy súper franca, es una de las primeras veces que yo lo oía, porque creo que todos estamos poniendo muchos huevos en la canasta de la regulación. Y oír esto de un regulador me impactó profundamente. Y esta reflexión vino cargada de aprendizaje porque si bien la regulación es importante, no lo es todo. Y en sostenibilidad, imponer reglas no siempre garantiza el compromiso necesario para impulsar un cambio real. Y como bien sabemos, el cambio que necesitamos, que nos invita a la biodiversidad, exige mucha voluntad, visión y liderazgo más allá de una discusión de cumplimiento. Y creo que eso es precisamente lo que el estudio ha logrado explorar y ha dejado claro, y es las empresas que tomaron la iniciativa de manera voluntaria avanzan más rápido y generan un impacto más significativo. Trayendo palabras de la COP16, una de las empresas líderes en sostenibilidad en el mundo y en la región decía, piloto que abren, piloto en el que me meto, porque necesito aprender de este tema y como todo el mundo está aprendiendo, hay muchas herramientas disponibles que probablemente en 5 años ya no van a estar y la curva va a estar mucho más avanzada. Entonces la invitación es esa, no esperemos a que la regulación sea la que nos empuje, eso nunca nos ha movido como región a adoptar buenas prácticas y buenos estándares en materia de sostenibilidad, que por supuesto catalice acciones sin dudas, pero del lado de los reguladores también están aprendiendo y este es el momento de actuar y dar el primer paso y no quedarnos esperando a que un tercero nos demande, sino que al contrario, cuando nos demanden ya tengamos una capacidad técnica y empresarial de dar respuesta a un tema que así no nos regule, es crítico para el futuro de nuestras organizaciones. En ese orden de ideas, este equipo se puso a pensar cómo se veía esa hoja de ruta y decíamos, comience con un reporte voluntario haciendo uso de esos estándares. Esa es una herramienta muy potente para entender dónde están y hacia dónde pueden ir. Eso no es mañana, eso no es cuando el regulador me la pida, eso no es cuando el estándar perfecto exista, eso es hoy, en este ciclo de reportes. Desarrollen un análisis de materialidad que priorice la biodiversidad como eje estratégico y es el primer, digamos que el primer paso es tomar la decisión y el segundo es si yo ya estoy reportando, vayan y miren si biodiversidad está en su matriz o no. Y si no lo está, ¿por qué? ¿Qué se me está quedando por fuera y qué no estoy entendiendo? Porque entre más, digamos que hemos avanzado en esa curva de aprendizaje de biodiversidad, es más claro para todos que no hay una industria para la cual este tema no sea crítico. Entonces, vale la pena preguntarse por qué no está ahí, qué se me está perdiendo en ese eje estratégico. Muy importante involucrar ese liderazgo en esa creación de políticas, acciones y sistemas de monitoreo claros, porque de nuevo, la curva es una curva empinada que requiere de mucha voluntad empresarial para tomar decisiones. Es muy importante, digamos que en ese proceso poder identificar, ubicar y gestionar esos impactos reales y potenciales significativos sobre la biodiversidad. Y esa identificación es en términos de ubicación geográfica en el espacio donde está ocurriendo, que creo que es algo bien importante en términos de biodiversidad. Poder después de haber hecho esa identificación, hacer un monitoreo de esos cambios en el estado de biodiversidad y el resultado de lo que se está haciendo, si funciona o no funciona, y de nuevo ojalá lo hagan en grupos, en pilotos, en estas experiencias que se están dando en la región y que se seguirán dando, porque si bien tuvimos COP16 este año, biodiversidad el otro año tendremos COP30, cambio climático, y son temas que se conectan.
Y muy importante, sumado a lo que tú ya has dicho, Margarita, es no reinventarnos la rueda. Acá ya hay unos estándares y unos marcos de reporte y unas herramientas de interoperabilidad que han navegado esto. Entonces, es muy importante que se alineen a, por supuesto, los estándares de GRI 101 y al marco de TNFD, que ya ofrecen entre sí interoperabilidad, sino también les van a dar una guía para liderar estos temas con propósito. Entonces, yo creo que la invitación es a que nuestra región, pues, a diferencia de otras, o no sé si estoy siendo muy regionalista, tiene un potencial inmenso de ser un referente en la integración de la biodiversidad en las estrategias empresariales y de esto detonar un diferencial a la hora de hacer negocios y para nosotros como aliados es muy importante invitarlos a ser parte de este movimiento y a demostrar que, como con muchos otros temas de sostenibilidad empresarial en América Latina, estamos dispuestos a liderar con responsabilidad y visión. Y esa protección de la biodiversidad no es solo una obligación, sino es una oportunidad que tenemos para construir un futuro sostenible y competitivo, pero también un mercado mucho más resiliente. Qué lindo, Andrea, escuchar esas palabras tan inspiradoras. Y estamos, yo creo que todos súper alineados en esta conversación y quisiera tocar base sobre el punto 2 y el 3 particularmente. Y es que en el 2 hemos tenido una conversación relacionada con lo que tú indicabas, con el resultado de materialidad en uno de nuestros clientes, porque no salió biodiversidad como material. Y la reflexión era, ¿por qué? Y, y yo creo que hay un cambio y un detonante importante en nuestras regiones que hayamos tenido la COP16 acá, ¿sí? Y es que antes de la COP16 eran pocas las organizaciones y pocas las personas que hablaban sobre biodiversidad, pero la COP cambió esa dinámica y eso implica que entonces hay mayor comprensión y entendimiento. Los diferentes grupos de interés empiezan a pedir más información y empiezan a hacerse estas preguntas. Los inversionistas también empiezan a presionar, las juntas directivas también, y eso cambia la conversación de cuáles son los asuntos más importantes que tiene que gestionar una organización. Entonces, muy probablemente en los ejercicios de doble materialidad del próximo año, biodiversidad empiece a tener un rol más importante y lo veamos en la matriz como moviéndose hacia arriba y a la derecha, como algo importante desde el punto de vista de los impactos que generan las organizaciones y también pues importante desde el impacto financiero relacionado con riesgos y oportunidades. Y quería hacer énfasis también en lo que mencionabas, Andrea, en el punto 3, y es el liderazgo, ¿sí? Han sido muchas las organizaciones a nivel internacional que empiezan a tomar, digamos, un liderazgo y un protagonismo importante en la conversación de sostenibilidad, pero el líder se va y la conversación interna se cae, ¿sí? Entonces, ese liderazgo de tanto el presidente o la presidenta del nivel de vicepresidentes y directores tiene que estar acompañado con la cultura en las organizaciones. Y tal vez ese es uno de los retos más grandes que tenemos en sostenibilidad y es que esa cultura de trabajar por la sostenibilidad no se pierda. Y yo creo que ese, como tú dices, Andrea, es un factor diferencial y es una oportunidad para las empresas en nuestra región. Y pues es algo en lo que nuestras tres organizaciones están muy comprometidas, ayudarle al sector empresarial a navegar esos retos y oportunidades. Entonces, quiero darle paso, gracias Andrea, a Carlos con preguntas. Perdón, quiero antes decirles que estos tres documentos que ven acá los estamos compartiendo por el chat para que si no los conocen, pues los capturen, los aprovechen y pues el último es el estudio que hemos hecho de manera conjunta en donde van a encontrar pues muchas más de estas reflexiones y conclusiones en detalle para compartir internamente en sus organizaciones. Carlos, adelante. Gracias, Margarita. No, pues de las preguntas que hemos recibido nos están preguntando, a ver, la primera. ¿Creen que que los temas de biodiversidad rivalizan con los de cambio climático o son complementarios? Súper, Carlos, gracias. De pronto, José tocó parte de esto en su intervención. José, ¿quieres profundizar un poco sobre cambio climático, biodiversidad y la conexión entre los dos? Sí, claro. De hecho, no rivalizan en lo absoluto, ¿no? De hecho, son totalmente complementarios. Lo que pasa es que las normativas o, digamos, la evolución de las normativas van por quizás el día de hoy lo que es más urgente, que es el tema del clima, ¿no? Pero seguramente muchos han visto esa gráfica de interconexión del Foro Económico Mundial de los riesgos, ¿no?, predominantes, y ahí queda muy claro de que
los efectos, o digamos, sí, los impactos ambientales, los impactos sociales, cada uno son causa y efecto, y la biodiversidad o la pérdida de biodiversidad también es causa y efecto, ¿no? Eh, los efectos climáticos podrían llevarte, obviamente, a interrumpir ecosistemas. Entonces termina siendo el tema climático la causa y la biodiversidad es el efecto resultante, o podría ser viceversa, ¿no? Podría ser la misma mano humana la que también generen impactos que rompa la biodiversidad y por consiguiente también rompa los temas de clima, y nuevamente el clima afecta el tema social, entonces termina siendo un círculo virtuoso. Entonces creo de que no hay, acá en estos temas de sostenibilidad, especialmente en los temas que son clima, creo que no hay tal tema como una competencia, ¿no? Lo que pasa es que lo que sí creo que hay es una falta de entendimiento de cómo interconectar todos estos temas en una sola, en un solo espectro, ¿no? Y creo que las compañías, ante las exigencias, si bien lo decía Andrea, ¿no? Hay muchas exigencias que quizás... El gran problema de la regulación es que ahora las empresas que se llaman sostenibles son sostenibles porque cumplen con la regulación, lo cual es algo medio incongruente en el mensaje, pero lo que marca la regulación es que las compañías comienzan a pensar a veces de manera bastante encasillada, ¿no? Bastante progresiva, y no de manera interconectada, ¿no? Interconectada entre todos los temas que finalmente pueden tener el mismo impacto, o un impacto colateral, ¿no? Entonces yo no creo que tengan para nada, o en absoluto, digamos, una incongruencia hablar del uno del otro, sino más bien ya deberíamos haber estado hablando, cuando hablamos de clima, de biodiversidad automáticamente. Margarita, déjame agregar un tema muy, muy cortito a lo que comentó ahí José. Yo creo que lo que sí es verdad es que hay una competencia en términos del tiempo que tienen las empresas para analizar estos temas, ¿ya? Yo veo que las empresas a veces están medio abrumadas por esto, por todas las cosas que salen a la palestra y que parecen importantes para ellos. Entonces ahí sí hay un tema de ancho de banda de las empresas para poder procesar todo esto, y me parece que ahí tú lo que comentaste, y creo que otro panelista por ahí comentó sobre el análisis de materialidad y lo importante que es ese proceso, ahí toma mucha relevancia para que las empresas realmente se puedan focalizar en lo que es importante para sus partes interesadas. Gracias, José y Gonzalo, maravilloso. Pues yo creo que alcanzamos Carlos, a una última reflexión o pregunta en el minuto que nos queda. Sí, yo creo que tenemos otra pregunta. Yo creo, ¿cuál sería el incentivo para que las empresas comiencen, o las que ya lo hacen, mejoren su revelación en temas de biodiversidad en los 3 mercados? Gracias, Carlos. Pues yo quisiera como tomarme la palabra aquí para que cerremos. Y hace parte de la conversación que tuvimos las 3 organizaciones. Y es que el reporte voluntario, que es el primer punto de la hoja de ruta que mencionaba Andrea, a uno le permite analizarse para ver dónde está. Entonces yo creo que el reporte funciona como un diagnóstico interno de cómo vamos y cómo estamos y qué estamos haciendo. Entonces, creo que usar el reporte como esa herramienta de autodiagnóstico para empezar es fundamental. Yo creo que cada vez son más las presiones externas, además de la regulación, la perspectiva de juntas, de inversionistas, en donde empiezan a pedir más información, y reportar hace parte de esto. Pero yo creo que al final hay una lógica que subyace a todo esto, es que, por ejemplo, el 70% de las exportaciones de América del Sur dependen materialmente de la naturaleza. Entonces, esto no solamente es un caso de buena voluntad, esto es un caso de negocio. Y si nosotros entre todos no trabajamos para cuidar la biodiversidad, gestionar bien nuestros impactos y entender dónde están nuestros riesgos, tanto climáticos como de biodiversidad, y prepararnos para eso, vamos a tener serios problemas, pues, económicos en la región. Entonces, yo creo que hace parte como de la lógica empresarial de ayudar a sacar adelante a nuestros países, pues, que es lo que todos necesitamos. Entonces, creo que ahí está el caso de negocio. Quiero darle las gracias a todos por participar, Andrea, por esas lecciones y esas ideas tan inspiradoras que yo creo que siempre nos ayudan en la región a pensar para dónde vamos. Carlos, también desde NOAM, por tu gestión y apoyo a las compañías en nuestros 3 países para avanzar en esta agenda, y a mis colegas Gonzalo y José por participar en el estudio y en este webinar tan interesante. Seguimos en contacto. Muchas gracias a todos por participar. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.